¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todas y todos. Les agradecemos que estén aquí presentes precisamente en esta experiencia de aprendizaje colaborativo, ya que el participar, el leer, el reflexionar juntos y compartir nuestras experiencias, pues nos enriquece a todas y a todos. Le cedo la palabra al Padre Ricardo Velotti y le pedimos que también nos haga una oración para iniciar y encomendar todo este proyecto a nuestro Dios Trino que siempre está presente entre nosotros. Pues bienvenidas y bienvenidos y gracias, Padre Ricardo, por acompañarnos en esta etapa Gracias, que vamos a iniciar el día de hoy. Muchas gracias. gracias. Bien, vamos a ponernos entonces en las manos de Dios nuestro Padre y por intercesión de Santa María Magdalena, testigo de la resurrección, que el Papa o San Juan Pablo II le decía que era una de las apóstoles, ¿no? Que estuvo con el grupo. El Papa Juan Pablo II le dio muchísimo énfasis a esta mujer que era María de Magdala, Magdala es donde ella nació, conocida por la Magdalena, y que interceda por todas nuestras intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, envía al Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos descubrir la profundidad de todo lo que la fe en tu Hijo y en el Espíritu Santo fue generando actitudes en lo social, en lo político, en lo económico, en los inicios de la fe cristiana, en los orígenes de la Iglesia. Te pedimos por nuestro país, por nuestras familias y que por intercesión de María Magdalena podamos obtener también todas las gracias que necesitamos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Espero que no tenga dificultad con las diapositivas. Pues la semana pasada estuvimos, ¿se acuerdan? La mirada de Jesús sobre el ser humano. Toda la comprensión nueva que trae el Hijo de Dios. Evidentemente que chocó con estructuras muy rígidas, pero inició un movimiento, reunió a mucha gente que lo seguían y generó un movimiento popular mesiánico en donde este grupo va a continuar lo que fueron fieles eh, y se constituye la iglesia, lo vamos a ver en este día, en cómo estudiando la historia de la iglesia, que es una cosa hermosa que tenemos los católicos cristianos que a veces la desconocemos en su totalidad. Tal vez la hemos visto como en videos, películas, ¿no? O no sé, El Gladiador, ¿verdad? Que es una de las películas más famosas. Pero conocer lo que aconteció en el grupo de estas personas que viven una realidad difícil, dura, crítica, como es el siglo primero, nos enseña muchísimo a todos nosotros y nos da esa oportunidad de profundizar cómo Jesús dijo el Espíritu Santo les será enviado y Él les proporcionará cada vez más la verdad, es decir, la verdad del acontecimiento de Cristo se va revelando con el paso de los años. Es decir, fue un momento, pero cada vez más vamos redescubriendo, gracias al Espíritu Santo, lo que fue el impacto y lo que dejó el Señor Jesús y la riqueza que después se constituyó como doctrina social cristiana, ya se formalizó y que iluminó a muchas personas, muchas estructuras. Vamos también a tomar el documento del Papa León, no de IA, sino sobre los pobres porque fue una preocupación inicial que tuvo también nuestra iglesia. Pero vamos a ver las diapositivas, ojalá que podamos, ustedes me dicen si ya lo tenemos aquí. A ver, ¿lo estamos viendo? Todavía no. No, aún no. No, ¿verdad? Tienes que poner compartir pantalla, no sé si. Perfecto. Sí, eso me faltó. Tiene razón. Como si fuera principiante con esto, ¿no?
A ver aquí. Ya, ahora sí ya se ve. Bien. Entonces, pues hoy día nos reúne aportes éticos y sociales del pensamiento social cristiano. Pues aquí hay una imagen, un ícono de estos hombres y hombres, la mayoría, pero muchas mujeres hay detrás también, que van a revelar este, estas experiencias. Bueno, primeramente voy a pedir que alguien me lea, por favor, este texto de Rafael Aguirre, que es un sacerdote que ha estudiado mucho los orígenes del cristianismo, para que lo hagamos más interactuado y para que vamos a ver el contexto, cómo surge la iglesia y cómo surge el cristianismo como tal. A ver, ¿quién se anima? ¿Gustan? Sí, por favor. El cristianismo no empezó como una realidad perfectamente acabada y definida desde el principio, como un meteorito caído del cielo o como una institución basada en decretos fundacionales claros y explícitos. Fue el resultado de un proceso relativamente largo y complejo que tuvo sus raíces e impulso inicial en Jesús de Nazaret. En este proceso, muy pronto surgieron entre los judíos de Palestina y de la diáspora, radicaban fuera de Jerusalén, y gentiles, es decir, no creyentes, grupos con formas muy diferentes de entender la vinculación con la sociedad, grupos que fueron estableciendo relaciones entre ellos, a veces de reconocimiento y aceptación, otras de conflicto y hasta de exclusión, de modo que a partir de una matriz judía y en contacto con el mundo grecorromano, apareció el cristianismo como una entidad social propia. Muy Así empezó el bien. cristianismo, Rafael Aguirre. Bien, perdón. Bien, gracias por leer este, Ángel. Este autor estudió muchísimo, hay muy lindos libros. Este es del 2010. eh, Después, si quieren, se los comparto. Es un libro excelente porque va apareciendo estos aspectos que nosotros tenemos a veces una imagen muy idealizada de la iglesia, como que se reunieron y ya decretaron y ya se formaron los sacramentos. No, fue todo un proceso muy largo en donde todo tiene su inicio en Jesús de Nazaret, lo comentábamos recién. Y fueron aquellas personas judías que se fueron incorporando a este proyecto de vida que compartía Jesús, que era el reino de Dios y que ya había comenzado. Y que comparten también la experiencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el querigma, ya lo vamos a ver, y los que van a abrirse, digamos, a este mensaje, pues son muchos judíos que también están fuera de Jerusalén y gentiles, así se llamaba, digamos, a los que hoy día diríamos paganos, pero este autor utiliza la palabra gentiles, y con una vinculación que van cultivando esta memoria y se van realizando con una sociedad que tiene un inicio en la sociedad judía, pero que se va poniendo en contacto porque se van abriendo al mundo griego y romano y hasta adquirir una entidad social propia. Es todo un reconocimiento, hasta el año 311 con el emperador Constantino, en donde la iglesia oficialmente queda como la religión del imperio. Pasaron muchos años y es lo que vamos a practicar seguidamente. Bien, apóstoles, discípulas y discípulos fueron llamados por Jesús. El pensamiento social cristiano comienza en la experiencia de seguimiento, tanto del Jesús histórico, el que caminó por la Palestina, y también por el Cristo de la Pascua. Muchos se convirtieron por la predicación de los apóstoles. ¿Se acuerdan San Pablo? San Pablo no fue un apóstol de Jesús, no fue llamado por Jesús histórico, sino que es el encuentro del Cristo de la Pascua, y comienza la experiencia de la comunidad, eh, principalmente después de la venida del Espíritu Santo, que es cuando comienza públicamente esta fe. Y algo muy importante es esta comunión en la diversidad en todas las comunidades que se van a ir incorporando nuevas personas, van a ir extendiéndose a través de todo el imperio.
La iglesia madre siempre va a ser Jerusalén, va a ser el referente, y la iglesia, a través de la persecución que ya vamos a ver, se abre hacia Antioquía, hacia el norte de lo que es la ciudad de Jerusalén, y luego van a ir estas comunidades hacia Grecia, Roma y el norte de África. Yo acá no lo puse, pero recordando el curso, también África tuvo mucho, mucho que ver, donde, por ejemplo, San Agustín, la mamá de San Agustín, pues son de África, aunque estaban muy conectados con Roma, pero eh, son de esas comunidades que crecieron increíblemente. Son comunidades orantes muy comprometidas con su entorno social. Y cuando decimos comunidades orantes, no creen que estaban todo el día en oración. Sí, hacían oración, pero una oración desde la vida que las convierte en comunidades muy misioneras y muy sinodales, diríamos hoy en día, después de la reflexión que el Papa Francisco toma de esta experiencia y dejó como tarea también en las iglesias locales, en donde cada comunidad obedecía al Espíritu Santo, pero siempre en relación a Pedro, a los apóstoles y a los misioneros laicos, que eran muchísimos. Si los apóstoles salen a predicar, no sabemos cómo concluyen sus vidas, excepto la de Pedro, la de Juan y la de Santiago, pero son las figuras y los signos de comunión. También son comunidades en resistencia, ante las persecuciones de judíos y romanos. Eh, Son comunidades que aguantan, diríamos, hoy en día, perseveran, muy convencidas esta gente de que lo que realmente estaban viviendo y de lo que proclamaban los apóstoles y toda esta experiencia que se va haciendo cada vez más amplio en todo el Mediterráneo. Acá tenemos pues justamente mapa en donde fueron abriéndose camino. Por supuesto es un mapa que se extiende, que se cree que la leyenda dice que Santiago llegó hasta España, lo que sería hoy España, pero en esta motivación de que Cristo los envió hasta los rincones de la tierra, van a compartir esta vivencia, ¿m? que con todos los grupos sociales estuvieron con todo tipo de gente, digamos. Entonces, de lo que va siendo la matriz judía, se va abriendo cada vez más hacia otras fronteras y con un entusiasmo y con una alegría y también en medio de las dificultades, pero con mucha fe. Estos son los orígenes. Aquí tenemos, bueno, un poquito medio movido esta imagen, pero mm, tenemos en el centro es la predicación del Cristo de la fe después de la Pascua y de Pentecostés, es el querigma, eh, es el anuncio y se van formando las comunidades, distintos ministerios, por supuesto no el ministerio que tenemos ahora ya más organizado, sobre todo el ministerio sacerdotal, eso va a ser en el siglo tercero, pero comunidades en el martirio y en la persecución y muy misioneras, eh, unidas en la diversidad y sobre todo muy organizada y con una fuerte presencia de misioneros laicos y además de los apóstoles. Se creen que los misioneros laicos, así le diríamos hoy en día, ¿no? Estos predicadores llevaban como un folletito, diríamos, y como un librito de catequesis, que ese material se perdió, no lo disponemos, pero hay como una referencia en donde tenían como lo que tenían que decir y expresar, ¿no? Y van por todos los caminos del imperio anunciando la llegada, por supuesto, del Hijo de Dios y todo lo que había acontecido alrededor de la muerte y la resurrección de Cristo. Vivencian los valores de Jesucristo, expresan un estilo de vida que es fermento, ¿no? El domingo pasado escuchábamos una de las parábolas en el Evangelio, ¿no? Cómo habla Jesús, el reino de Dios es como una mujer que toma mm, este, eh,
una medida de harina y coloca todo, digamos, esto que se va fermentando en la masa, ¿no? Eh, y en lugares donde, déjenme mover un poquitito aquí, donde, bueno, arraigadas y prestigiosas religiones. No olvidemos que en el imperio había una cierta tolerancia hacia las religiones, depende del emperador cómo estaba, pero había religiones de origen africana, de origen egipcia, y, y por supuesto las que son las griegas y las romanas, y por supuesto las filosóficas. Ahora, realmente hay mucha violencia, ideología de Estado, ya lo vamos a profundizar esto. Se alejan de las costumbres judías y asumen una entidad nueva dentro de lo que es el anuncio del reino y son comunidades muy inclusivas, aunque esta palabra es actual, en donde mujeres, niños, esclavos, extranjeros y clases pobres, ¿no? Diferentes, van incorporándose. Esto es lo que vamos a ir ya denotando de lo que es el tema de lo social. No olvidemos que la mujer no tenía ningún rol protagónico en la sociedad, los niños no se consideraban como tienen ahora un estatus de derechos, los esclavos, bueno, vivían fortaleciendo pues la producción, los extranjeros también vivían mal. Entonces, todas estas comunidades se fueron incorporando, por eso eh, casi todos los evangelios y hechos de los apóstoles reflejan la vivencia de mucha gente de todas partes y de todas las clases sociales alrededor de esta realidad. Esto es muy interesante descubrir en estos primeros años después de la venida del Espíritu Santo. Y bueno, la dimensión social de la fe que ellos lo viven, no lo tienen tan elaborado como nosotros, no es una moda, tampoco es una ideología, ni tampoco era hacer política, era poner en práctica la palabra de Dios. Hay una gran fidelidad a la tradición oral. Esto es muy importante porque antes de que circularan los escritos, todo se compartía, es decir, los apóstoles compartían su experiencia. El primer relato que se tiene así de la antigüedad, de los escritos de los evangelios, era el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El escrito más antiguo es de San Pablo, es hace el año 51, y la redacción de los evangelios, como hecho de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas pastorales, van desde el año 68 hacia el año 110 después de Cristo, y por supuesto el último de los libros que se incorpora es el Apocalipsis, según la tradición y el Corpus Juánico. Como decíamos al inicio, como decía Rafael Aguirre, esto fue todo un proceso, fue un largo proceso en donde las comunidades se van integrando, algunas tienen cierto problemas, por ejemplo, las comunidades de San Juan no eran muy bien aceptadas al principio, mm, bueno, para que veamos que no todo era color de rosa, y eh, se respeta mucho la tradición oral y sobre todo los escritos. Y se va formando un canon, que sería como un índice, de los libros que realmente eran originales y se rechazaron con el tiempo los libros que se consideraban apócrifos, que no venían precisamente de ser netamente auténticos con el espíritu de los apóstoles, es decir, que tenía que tener una referencia de antigüedad, sino que fueron escritos que hoy día no están dentro del canon de la Biblia, pero ayudan mucho a conocer las costumbres y la mentalidad, ¿no? De hecho, uno lo puede leer, pero no son canónicos. Hay una gran identidad de familia, son comunidades de familia en donde constituyen pequeñas iglesias domésticas, ¿no? Realmente todo se hacía en la casa. Fe y vida van juntas, ¿no? La fe no es algo privado ni intimista, sino que es totalmente pública. En el libro de los Hechos de los Apóstoles va a describir esta vida comunitaria en dos grandes resúmenes.
en donde mencionan situaciones vividas por la comunidad de Jerusalén, por ejemplo, la insistencia en la comunión de bienes, ¿verdad? Como un rasgo muy característico, aunque San Lucas lo puede presentar como un ideal, pero es una propuesta que surge precisamente de las palabras de Jesús, ¿no? Con la comunión de bienes, de compartir, que nadie le faltara nada. Y lo van a hacer después los apóstoles en otras ocasiones. Este apoyo mutuo, ¿no? Y se sabe que hubo una gran hambruna en Jerusalén en donde se va a hacer toda una colecta. Si ya vamos reconociendo esta identidad y esta práctica social de la fe. Por supuesto, como también la atención a las viudas, en Hechos capítulo 6 las viudas eran las personas más desprotegidas y más pobres del imperio, sobre todo en el contexto, por supuesto, de los apóstoles donde están en Jerusalén, porque si tú no tenías un señor a tu lado, un esposo, la viuda tenía que quedar a merced de la familia y de la gente. Y también, como ya decía, la vida de estas comunidades primitivas o de las primeras comunidades es en torno a las casas, no es en los templos. Entonces es una experiencia en donde recordaban las acciones y las palabras de Jesús y probablemente expresaban este anhelo de su pronto regreso con esta invocación Maranata. Ven, Señor Jesús, que es la última frase también del Apocalipsis, en donde para ellos el reino de Dios era inminente, es decir, ya llegaba, ya estaba, digamos. Entonces había que y esta idea, esta convicción, hizo que las comunidades crecieran rápidamente. Había que anunciar a todo el mundo lo más rápidamente posible, diríamos hoy en día, testimonialmente, porque no había teléfonos celulares, no había televisión, etcétera. Había que hacerlo formando las comunidades. Por eso San Pablo se apura mucho, porque ya él mismo, cuando escribe en el año 50-51, el primer texto que tiene el Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Él dice, ya el Señor está, como diríamos hoy día, a la vuelta de la esquina. ¿Mm? Este, esto también ayudó mucho a la expansión misionera y a extenderse por todo el imperio. El cristianismo es un anticipo de una sociedad distinta y una alternativa posible. Esta lectura yo la leí desde los Santos Padres, que ya vamos a ver quiénes son, pero el cristianismo es algo diferente. Sobre todo se niegan a postrarse ante los dioses, ante los ídolos y sobre todo a dar culto al emperador y a las autoridades, como los senadores, como el ejército. Es decir, son radical. Eh, no van a estar ni siquiera en los baños públicos, dejan de asistir a las reuniones con la gente que no es de la comunidad. Se va haciendo un grupo totalmente opuesto a todo lo que sería la idolatría. Renuncian radicalmente a la violencia, es el amor fraterno, el ágape, en un ambiente profundamente agresivo, permisivo y beligerante. Rechazan también la dominación de un pueblo sobre otro pueblo. Vamos viendo cómo se va gestando todo este pensamiento social cristiano, sí, a través de una experiencia. Y acá hay una carta a Diogneto, que es una carta anónima, que son de los primeros escritos después de los evangelios, en donde, bueno, yo acá resumidamente, a ver si alguien quiere leerlo, por favor, y puse una imagen también de dar la vida por Jesús. A ver quién lo puede leer. Yo lo leo. Gracias. Los cristianos dan muestras de un aspecto peculiar de conducta admirable y sorprendente. Están en el mundo y no son del mundo. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. A todos aman y por todos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y en ellos se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo, porque no es invención humana la vida que a ellos fue transmitida. Carta Muchas Biogneto. gracias. Gracias. Entonces, esto es
un escrito en donde refleja eh, su conducta, su actitud, eh, cómo es la experiencia, la vivencia en la comunidad. eh, Son admirados, pero también son rechazados. Y algo muy, muy bonito que al final termina, digamos, lo de ellos no es algo que viene de la naturaleza humana o de un grupo humano, sino que es una vida que a ellos se les ha confiado y se les ha transmitido. Esta carta es mucho más larga, yo le hice aquí cortita, ¿verdad? Bueno, algo que realmente sorprende mucho, ellos tenían la experiencia de dos bautismos. El bautismo como signo de ser parte de la comunidad cristiana. Todavía no existe el término católico, eso va a venir después. Y el bautismo de sangre. El bautismo de sangre era el dar la vida por Jesús. Ellos Creo que cantaban. bajó su Lo oigo volumen, muy padre. bajito. Ah, ya, pero no soy el único. No se escucha, padre. No sé si bajó volumen en su micrófono. Se fue el volumen totalmente. Yo nada más escuché hasta dos bautismos y ya no escuché. Como que se iba bajando gradualmente. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya no se escucha. ¿No se escucha nada? Poquitito, Muy bajito. muy Muy poquito. bajito. Y está el volumen total, no le he movido nada. No, ahorita ya Ya, se empezó a ya escuchar va mejor. subiendo. Ya, Ahí va ya subiendo. regresó. Ya está Ah, bien. bueno. No me asusten, por favor. Bien. Ahí me escuchan mejor. Tal vez sea por momentos, por segundos, tengamos esta realidad. Ah, bueno. Les compartía, digamos, no sé si llegaron a escuchar los dos bautismos que eran, ¿no? La experiencia del bautismo como signo para ingresar a la comunidad cristiana, todavía no está el término católicos, y el bautismo de sangre. Esta espiritualidad era muy fuerte, es decir, la espiritualidad, lo que dijimos, es esto que surge del interior del ser humano y que se expresa. El bautismo de sangre era el dar la vida por Jesús. Y sobre todo en este contexto del circo romano, como también en otros lugares, también eran parte del desprecio, pero ellos ingresaban cantando y hay documentación, digamos, de esto. Esto no es un... Entraban felices de dar la vida por Jesús. Es decir, era una cosa que realmente, bueno, los que hemos tenido oportunidad de estar en Roma e ir a las catacumbas, es decir, donde ellos se reunían y estar en el Coliseo, en donde siempre la iglesia celebra ahí el Viernes Santo, el Papa, es recordar la sangre derramada de estos grandes cristianos convencidos que a pesar de que no estuvieron con Jesús físicamente, sí creyeron en la predicación de los apóstoles y de los misioneros. Y esta carta, que es anónima, va dirigida a Diogneto, pues nos refleja esta experiencia del martirio y de una espiritualidad alrededor del bautismo. Es decir, el bautismo hoy día lo tenemos como un poco más domesticado, digamos, mucho más sencillo, pero el bautismo era fundamental para ellos. De hecho, se preparaban durante 3 años para poder ingresar el jueves, perdón, el sábado de gloria, ya desde el jueves que recordaban la pasión de Jesús, ingresaban, pero después de 3 años de penitencia y con una actitud y de demostrar que realmente amaban a Cristo hasta dar la vida por ellos. Por supuesto, no todos los que se bautizaban continuaban, algunos eran apóstatas, se llama, decir, como que negaban frente a las autoridades, ¿no? Cuando venía el ejército, no se olviden que el Imperio Romano es uno de los imperios más sanguinarios y más sangrientos que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, cuando venían, muchos de ellos negaban que eran cristianos y entonces eran bastante rechazados también por los mismos cristianos, ¿no? Cuando se consideraban así. Después los incorporaban, bueno, pero eran muy, muy radicales y muy directos. Bien, vamos a compartir. Muy bien, ya tenemos 20. ¿Qué decimos? ¿Quién nos llamó la atención? ¿Dudas?
Bueno, ahorita que ibas recorriendo las diapositivas, iba tomando conciencia de que en esencia el cristianismo ha logrado hacer de la diversidad una inclusión en la fraternidad. O sea, eso me llama mucho la atención. Y creo que comparando esa época con la nuestra, ¿no? Que tiende más al individualismo, yo creo que tenemos que reflejar más ese cristianismo porque creo que no estamos motivando a la inclusión. Creo que más bien cada quien a vivir su propia vida de manera autónoma y de manera aislada. Y bueno, no digo que sea lo general, pero sí hay pues ya signos muy visibles de que así está pasando. Y creo que eso fue lo que ahorita de lo que nos has presentado más me impresionó. Gracias. Gracias, Miguel. Escuchamos a Vicky y después a Gabriela Pacheco. Gracias, Miguel, muy bueno, sí es cierto. Sí, gracias. Buenas noches a todos. A mí me llamó la atención, bueno, todo lo que comentabas y justo como, eh, pues Jesús no murió en vano, ¿verdad? Justo dejó a sus apóstoles y a sus discípulos este mensaje, ¿no? De evangelizar. Pero en la última diapositiva que pusiste, me llama la atención justo, ¿no? Que esta transmisión, esta tradición oral, este testimonio que daban estos primeros cristianos en este pensamiento social era una fe, yo puedo percibir muy fuerte, ¿no? O sea, ojalá y pudiéramos tener esa fe que tenían esos primeros cristianos para, pues, convertir, ¿no? En ese tiempo, y bueno, ahora, ¿no? Que pudiéramos tener un poquito de esa fe, ese arrojo, ese celo, esa convicción pues, del reino de Dios, ¿no? De extender el Así reino es. de Dios. Con eso me quedo, ¿no? Que cuánto me falta a mí en lo personal, ¿no? Por encarnar esa fe. Sí, Gracias. gracias. Estoy en Chiapas en este momento y por la tarde estoy compartiendo un curso precisamente de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo la iglesia en sus orígenes y de los 50 participantes que están, decíamos que ahora tenemos como un cristianismo medio light, un poco medio como acomodado, ¿no? Medio como que nos falta como como lo que está diciendo Vicky, también lo que decía Miguel, ¿no? No es que no nos comprometamos, y evidentemente las situaciones son distintas, pero en el núcleo de la fe es exigente. Y creo que tenemos que vivir mucho, mucho, mucho más esta radicalidad evangélica que expresaron estos primeros creyentes que fueron capaces de dar la vida. La iglesia crece con la sangre de los mártires. Gabriela, Edgar y Alicia. Gaby. Sí. Primero una pregunta. Pusiste el pensamiento social cristiano comienza con las experiencias del seguimiento de Jesús histórico y el Cristo de la Pascua. Podríamos pensar también que sería la reflexión, o sea, el pensamiento social cristiano sería la reflexión que hacemos los cristianos de este seguimiento del Jesús histórico y Sí, de Cristo, ¿sí? sí. Esa reflexión. Exactamente, es la Ah, reflexión. Ya lo vamos a ver cuando veamos ya a los santos padres y cuando vayamos a la patrística, que es cuando ya se formaliza mucho más y ya. se va dando como... Y la Sí, otra pero sí era es... de lo que me llamó mucho la atención es en qué momento hemos perdido que fe y vida van juntos. O sea, cómo hemos podido perder que la fe es pública, ¿no? Sí, Porque hasta nos da vergüenza decir que somos católicos. O sea, lo negamos ante la gente porque no lo que vayan a decir, ¿no? Y mientras no volvamos a tener fe y vida juntos, pues por eso luego las conductas van separadas, ¿no? Hay la dicotomía ahí. sí. Entonces, fueron las dos Pues, cosas.
Hay muchos factores históricos, factores también de las filosofías que vinieron después, el comportamiento también de la iglesia que se unió mucho al poder imperial. Esta vivencia de las comunidades en las casas ya pasaron los grandes templos, ¿no? A partir del siglo IV, ¿no? A partir del 311 con Constantino el emperador ya se va haciendo mucho más formal, más institucional, pero va perdiendo el carisma o lo carismático de la iglesia. ¿Sí? Los bautismos después ya fueron en masas, no era por conversión, por convicción, digamos. Ujú. Eh, Eso históricamente hablando. Después vinieron otros enfoques y la iglesia se quedó como muy encerrada durante mucho tiempo también, así como para protegerse. Y a partir del Concilio Vaticano II es cuando comienza nuevamente a recuperar todo esto que fue en los orígenes y donde ya también da mucho más valor, digamos, a lo que es la doctrina social cristiana y el pensamiento social cristiano. Si son muchos puntos, Gabriela, es decir, qué bueno que lo tocas, hay varios factores Gracias, perdón. que se van. Espero que sea así. Gracias. Ok. Edgar, Alicia, a ver, ¿quién me habla? Buenas noches a todos. Padre Ricardo, yo tengo una duda, más bien tengo un conflicto. Mire, yo asisto, apoyo las prácticas prebautismales y pues vamos, hay ¿qué le digo? Un tiempo límite, ¿no? El caso es de que estaba en dos lugares, en uno me decían que había que dar esas pláticas, pues el carigma, en una hora, que porque no necesitaban más y lo único que les importaba en la parroquia era que contestaran, pues en este caso los votos prebautismales o la renovación de los votos. Y ahora actualmente, bueno, el sábado que asistí otra vez al taller a otra iglesia, el caso es de que me dicen lo mismo, que en este caso, pues prácticamente es un breve repaso de ello y pues ahora sí que va en base al tiempo. Pero pues la verdad, quien ha estado en esas actividades de esos talleres, pues nos damos cuenta que toda la sociedad o la comunidad que se denomina católica, pero que no practica o no tiene una identidad como tal, pues desconocen de tanto el propósito del hombre y pues en este caso el pecado, el perdón, situaciones de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que debería yo hacer desde un modo más humano o más cristiano? Porque las encíclicas dicen que la forma de evangelizar debe serse, pues aprovechar el tiempo y hacerlo un tanto más humano. ¿Cómo debería yo de llevar mi actividad sin que me cree un conflicto y no cree diferencias con mis compañeros en la parroquia? Gracias. Yo creo que lo que podría compartir así brevemente, porque es amplio, es como, bueno, procurar tener más tiempo de formación, pero también como reflejar entusiasmo, convicción y apoyarnos en las escrituras y apoyarnos en la tradición de la iglesia, no trayendo, digamos, cosas más recientes, digamos, de siglos más recientes, me refiero, sino los orígenes. Sin mostrar esto, por ejemplo, ¿no? Que el bautismo implica esta realidad de comunión, de experiencia parroquial y que no quede reducido solamente como un mero trámite, porque eso es lo que está pasando, digamos. Yo he sido párroco también y la gente quiere hacer un trámite, bautizar y ya, digamos. Quiere calmar la conciencia o la presión social, pero no hay una conversión. Yo creo que nos falta motivar a los grupos que se preparan para los sacramentos y a un encuentro con Jesús, provocar a una conversión y empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Que somos los catequistas. Eh, Creo que eso es lo que tenemos que hacer en el tiempo que nos dicen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, también muchas veces para la preparación de los novios para el matrimonio, que es un proyecto que dura toda la vida, pues son dos o tres platiquitas nomás, si es que van. Entonces nos falta como una renovación muy profunda que ha comenzado en la iglesia ya hace mucho tiempo, pero bueno, nos falta como volver a insistir eso. No sé si queda más claro, Edgar. Por ese lado, yo diría motivar una conversión, un encuentro, una transformación. Y de ahí que surge este compromiso realmente con, no solamente para cumplir,
un requisito, un mandamiento, sino para una vivencia, tanto los papás como los padrinos, en ese testimonio para los chiquitos que se van a bautizar. Sí, no tengo problema con lo que usted me acaba de compartir. Le agradezco. Gracias. Por nada. Me costaba, como está aquí la misa en este momento, estaba todo el canto de ahorita ya los escucho mejor. Alicia, y Sí, después gracias, padre. Israel. Mire, yo siento que pues conocer para creer es básico. No podemos dar lo que no, dar a conocer lo que Claro, nosotros mismos no conocemos. Y estos espacios son muy ilustrativos, muy llenos y esperanzadores porque claro. quienes en un momento dado dictan las reglas de la sociedad, nos hacen creer y pensar y casi se las compramos de que es como ellos dicen, pero la realidad es que cuando ya hay un despertar espiritual y un compromiso personalísimo con Dios, un encuentro con Él, entonces lo que nos queda es el recurso de seguirlo conociendo y amándolo cada vez más para poderlo transmitir de la manera más genuina y veraz y amorosa que se puede. Ese es mi comentario, padre. Muy bien, gracias, muchas gracias. Israel, que está ahí también con su mano levantada, y después Amelia, ¿verdad? También quiere platicar. Adelante, Israel. Sí, ya corrí. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya voy a repetir una participación, pero por destacar lo que al menos para mí fue relevante de lo que escuché, que la fe no es privada y no es íntima, es pública. Me gustó mucho porque pues yo a la actualidad llevo 8 meses de conversión y estoy pasando por esos procesos que no me fijé bien el nombre, pues este proceso un poco light, licuado, diluido de conversión, que aún así pues fue suficiente para mí, pero de cualquier forma sí, sí lo he escuchado un poco el comentario ya con mi catequista, que pues sin duda, aunque agradecen el hecho de que pues se hace más fácil la introducción al mundo y a la comunidad católica al bajar como los estándares o los requerimientos, de cualquier forma, pues sí merma un poco la calidad de la comunidad, ¿no? Pero también se agradece el que abre a nuevas personas como yo, ¿no? Que quizás si yo hubiera visto tal nivel de rigor me asustaba y me salía, no sé. La Claro. verdad es que ahora con lo que conozco, con lo que conozco tengo fe viviente y fe viva. Pero bueno, pues más que nada eso, ¿no? Entonces ahora esto que tú compartes, ya lo había escuchado en una misa que fui ahora que ando viajando un poco y dando a conocer México a unas extranjeras. Me acuerdo que el padre decía mucho y su homilía fue referente a esto, que la fe no es privada, entonces que usemos la palabra de Dios porque es poderosa, entonces, por lo tanto, con cualquier persona ahí alrededor, siempre tener su palabra presente, porque esa es la que convierte. Gracias, padre. Gracias, Gracias. Israel, por compartir. Gracias tu experiencia y, bueno, tu despertar y tu reencuentro con Jesús. Gracias. Se va haciendo cada vez más vida. Amelia, Sí, yo, es que como aquí tengo medio bloqueado el de levantar la mano, no podía, pero bueno, llamó la atención cuando Miguel dijo inclusión, se me vino luego a la mente que gracias a que si fuera posible toda esa inclusión de esa diversidad de personas que existimos en el mundo de diversas clases sociales o como se diga, gracias a eso uno pondría en común unión los bienes. Eso es lo que a mí se me vino a la mente cuando dijo Miguel inclusión. Eso es lo sí, que se me vino a la mente. te Es todo, comparto. sí, sí. Bien, gracias. Yo creo que nos ayuda mucho también a estar muy convencidos de que somos germen del reino de Dios, somos como una semilla, ¿no? Como está presentando Jesús el Evangelio en estos domingos. Si somos inicio de algo nuevo. Y eso es importante, ser partícipe de esto. Que sea muy grande o pequeñito, pero se va haciendo como fue también humildemente los inicios del cristianismo. Si no eran multitudes, eran familias, poquitas familias. Y a veces dentro de la misma familia el papá se convertía, pero no los hijos. A veces los hijos ingresaban y no los papás. Por eso tenemos muchos mártires jóvenes, como Santa María Goretti, una joven que lo obligaban a casarse y ella dijo, no, yo voy a permanecer virgen y ella era una... Entonces,
también fue muy un tema complicado al interior de las familias. Pero públicamente vamos a ver ahora cómo era la, el imperio romano, sus características y cómo los cristianos van como descubriendo la manera. Y después vamos a llegar a los santos padres, que es la patrística, que es donde ahí ya podemos hablar de un pensamiento social cristiano. Y creo que es la mejor aportación que podemos hacer a la humanidad, desde nuestra pequeñez, desde nuestros defectos, pecados. Ya lo vamos a profundizar. Bueno, vamos a continuar. ¿Están cansados? Ustedes me dicen. No. Bueno, bien. Ya vemos la diapositiva. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esta situación así rápidamente a grandes rasgos de lo que es esta realidad política, económica, religiosa y cultural del año 100 hasta el año 300. Un imperio que abarcaba muy grande, muy fuerte, sí, con un régimen sumamente jerárquico, esclavista, patriarcal, que también se reproduce esta misma estructura en las relaciones sociales y culturales, ¿sí? Y el que se oponía, ¿verdad?, en este control excesivo que tenía el sistema, por supuesto, eran desaparecidos, torturados, esclavos y morían, ¿no? Y los pueblos estaban sometidos. No hay una libertad política, hay una aparente libertad religiosa, pero también estaba muy controlado. El emperador se los reconocía como el hijo de Dios, así que oponerse a Roma es oponerse a Dios. Es decir, esto era la mentalidad, y esto fue lo que realmente llegó el cristianismo a derrumbar todo esto. Por supuesto, la compra-venta de los esclavos y de las esclavas, ¿no? Los impuestos altísimos que se sometían era para mantener a las clases dominantes y ricas. Y en Palestina, pues había que pagar un impuesto per cápita por persona desde los 14 años. Y otro impuesto sobre el campo y otro impuesto que se exigía en el templo. Así que imagínense, esto va creciendo cada vez más también una concentración de las tierras en manos de los terratenientes y crece la propiedad privada. Fíjense que esta lectura no es una lectura comunista ni tampoco marxista, para nada. Esta es la realidad, ¿sí? Era lo que sucedía. Eh, y por supuesto, esto va a ir generando un empobrecimiento cada vez más en los campesinos, que perdían muchas veces las tierras que heredaban de sus papás y de sus abuelos. Parece que nos está como leyendo nuestra propia realidad, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Por supuesto, un aumento de una deuda externa, porque tenían pagar todos los pueblos, y una apropiación indebida de las tierras por parte de los nuevos gobernantes. Crece la migración humana, es decir, tiene que haber toda una movilidad, ¿no? En donde eran, por supuesto, aceptados y a veces rechazados, pero esto se da muchísima migración desde el campo a la ciudad. Por eso va a crecer mucho la mendicidad en las calles y en los caminos. Esto fue lo que encontró Jesús, el Hijo de Dios, ¿eh? Sí, esta realidad. Eh, Y por supuesto, ladrones que robaban en los caminos, es decir, era como una delincuencia organizada, ¿no? La banda de ladrones que lo vemos en la parábola del buen samaritano. Si andar de noche solo era un peligro, estaba expuesto a esto. Y después, bueno, hay también una realidad que se reproduce de esta opresión, que es una figura masculina, que hoy diríamos un patriarcado, muy marcado, en una lectura también dentro de las familias judías, en donde tiene mucho peso el varón como el pater familias, que la cabeza es propietario, es decir, es dueño y responsable de la esposa, de los hijos y de los nietos. Es decir, era propietario. Yo lo había comprado, digamos. ¿Sí? También otra característica que quise colocar, porque estamos hablando de familia, el varón por su naturaleza tenía el mando de la casa y es el único que tiene la facultad de deliberar. La opinión de la mujer y de los hijos era inferior y no tenían ninguna palabra, ninguna voz.
De hecho, en las costumbres judías, el varón, si no le gustaba la comida que preparaba su esposa, la podía dictar un acta de divorcio, ellos aceptan el divorcio y la corría de la casa. Los hijos no contaban para nada. ¿No? Es decir, esto es lo que solamente se vivía. Y por supuesto, las leyes sociales van a imponer este modelo totalmente patriarcal que era también apoyado por el statu quo. Eh, en las familias judías como en las familias de los gentiles, ¿no? Bueno, perdón, esto ya, déjeme que avance, ahí está. Ok, aquí comienza toda esta experiencia que va madurando, ¿no? Aparecen los padres y los laicos de la iglesia que se van comprometiendo ya en los terrenos, a ver, en los territorios griegos y romanos. Y aparece lo que se llama la patrística, y ya aquí aparecen como los fundamentos del pensamiento social cristiano desde las leyes, desde el derecho, y esto fue lo que realmente la iglesia aportó en su momento. Estos padres y laicos van desde el año 96 o del año 100 hasta el año 749. Bien, así brevemente los fundamentos, eh, hombre y mujer son creados para ser imagen de Dios y constituidos en comunidad con valores sociales. Y estos valores que se organizan en un órgano administrativo que es el Estado. Esto es lo que proponían, ya lo vamos a profundizar y vamos a ver quiénes son. Eh, entonces, lo que recién nos preguntaba Gaby, ¿no? Es decir, la experiencia del pensamiento social cristiano se va realizando en las pequeñas comunidades, después ya en el Imperio Romano se convierte al cristianismo, podemos decir, bueno, entre comillas, en algunas personas, pero bueno, no quise entrar en muchos detalles, pero la mayoría sí podía acceder ya, digamos, a la fe cristiana, y ya en el 380 con el emperador Teodosio ya el cristianismo es la religión oficial del imperio. Pero bueno, estos son los fundamentos. También en este periodo, bueno, se habla un cristianismo que desafía el pensamiento y el statu quo con su forma de vida de nuevos pensadores, es un poco así como el resumen. Es un movimiento teológico que significa que tiene un sustento en las Sagradas Escrituras y también apoyado por la tradición de la Iglesia y el magisterio, como lo veíamos la semana pasada. Esto trajo realmente una reestructuración de toda la sociedad que vive una violencia institucional, una exclusión social, esclavitud y patriarcal, como yo lo decía, este es como el resumen. Y traen esta renovación social que permitió la conversión del Imperio Romano a la fe en Jesucristo. Esta es la gran etapa que se vive desde el año 100 en adelante. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, fueron abogados, filósofos, teólogos, estudiosos de latín, letrados, arquitectos, presbíteros y obispos. Fíjense, tenemos lo que decíamos recién, no es una fe privada, es una fe pública en donde van incorporándose gente con preparación, gente que tiene acceso a las universidades, que solamente los que podían tener dinero, accedían a estos estudios, digamos. La gente más sencilla, pues no. Eh, y están comprometidos con Cristo y con el pueblo de Dios. Bien, tenemos los grupos. Los padres apostólicos que van del año 96 al año 125, los voy a nombrar. La Didache, que es un escrito catequético, que está dentro también de la realidad. Es muy linda la Didache leerla, de este pensamiento social cristiano, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, las cartas a Bernabé, Papías y Hermas, digamos, en este periodo que comienza. Casi todos son mártires. Después están el grupo de los apologetas, que son grandes defensores de la fe,
como la carta de Ogneto, Justino, bueno, Justino Taciano, Teófilo de Antioquía. Bueno, lo que pasa es que tengo que mover aquí un poquitín. Ireneo. Bueno, San Ireneo fue excepcional, digamos, cuando habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un texto increíble. Este hombre fue un gran, gran hombre. Eh, y tiene una frase muy, muy, muy interesante que dice, la mayor gloria de Dios es la defensa de la dignidad humana. Fíjense, ya se hablaba de dignidad, ya así, refiriéndose, ya con un lenguaje mucho más, más cercano a nosotros. Al norte de África tenemos a Tertuliano. Bueno, Tertuliano, increíble, Cipriano también, pero Tertuliano, digamos, fue un gran abogado eh, que defendió mucho la fe en Alejandría, en Egipto, ¿no? También en África, tenemos a Clemente y Orígenes, a San Clemente. En los padres de Oriente, bueno, estos muchachos, Atanasio, Basilio, Gregorio de Niza, que eran hermanos, San Juan Crisóstomo y Juan Damasceno. Ya vamos a ver después lo que aportan ellos. Eh, Casi la mayoría también participaron en los primeros concilios, en donde se va definiendo también la fe, ¿no? Contra los ataques, bueno, los ataques y contra los cuestionamientos que se presentaban con respecto a la naturaleza de Jesús, etcétera, ¿no? Todo lo que fue la definición cristológica y trinitaria, en los primeros siglos. Ellos participaron todos. Casi la mayoría son santos. Y bueno, en Occidente a San Jerónimo, que fue el primero que tradujo del griego y del hebreo al latín, que era el idioma oficial, las Sagradas Escrituras. San Ambrosio, bueno, que fue el maestro espiritual de San Agustín. Agustín, San Gregorio Magno y ya más hacia aquí ya Isidoro de Sevilla, que fue el que va a recopilar también toda esta etapa de la Iglesia conocida como la patrística o de los santos padres. Bien, los seres humanos se rigen por valores. Esto es lo que van a proponer estos santos padres, ¿no? La vida y las relaciones sociales alrededor justamente pues, de la fe. Y los seres humanos tienen que vivir en la justicia, en la concordia, en la paz y en la verdad. La Iglesia no reemplaza las funciones del Estado ni tampoco ocupa su lugar. Esta es como la síntesis, ¿no? De los pensamientos de estos grandes hombres, eh, obligados a trabajar a favor de la patria para hacer fermentos. Aquí tengo que mover un poquitito aquí. Esto. Para hacer fermentos de superación y de los valores del Evangelio en Jesucristo, trabajar por la dignidad humana y concientizar que los bienes creados son comunes a los seres humanos. Crearon hospitales, leprosarios, escuelas, enseñaron labores de siembras. Grupos humanos nómadas y beligerantes se asentaron alrededor de los monasterios. Esto fue todo el trabajo que hicieron especialmente los monjes benedictinos, que fueron los grandes evangelizadores de Europa. Y por supuesto, ellos proponen como una práctica de la oración, el trabajo, profundizar en la palabra de Dios y cuidar al prójimo que sufre. Por eso van haciendo lo que hoy día serían los hospitales, eran pequeños lugares donde cuidaban a los enfermos, a los leprosos, enseñaban y sobre todo el trabajo de la tierra. Esto fue un trabajo que hicieron durante mucho tiempo. Por supuesto, también mm, denuncian, exactamente, aquí es lo que a los convertidos en la fe, pero que nunca se desapegaron de los bienes terrenos y sobre los ricos. La avaricia, la usura y la desigualdad social fue uno de los temas que más denunciaron los santos padres, esta desigualdad social. Y está documentado. Escritos, bueno.
Ellos proponen que el enriquecimiento, perdón, el enriquecimiento es ilícito y no es querido por Dios. Ni nacemos con los bienes, ni tampoco los llevamos con nosotros después de la muerte. El enriquecimiento es injusto e inmoral porque lo acumulado es algo que es un robo a los empobrecidos y empobrecemos más. Ilícita es la acumulación y los bienes pertenecen a todos, ¿no? El rico avaricioso es considerado un homicida de su hermano, San Ambrosio. Esta es una frase de él. Y las cosas son instrumentos, no son fin en sí mismas, están subordinadas a los valores morales, no fueron creadas para acumularse ni monopolizarse. Y nadie es propietario exclusivo de los bienes, sino solamente somos administradores de los bienes comunes de la sociedad. Bien, vamos a dejar hasta aquí. A ver, compartimos. Me, Ángel. gracias. Me sorprende, yo tenía la idea, no sabía que los padres de la iglesia, entre los padres de la iglesia había laicos. Y Sí. ubicaba a algunos que no, alguno que otro que no eran santos, por ejemplo, Orígenes, pero no Mm. sabía, y de hecho hace ratito iba a levantar la mano cuando se hablaba de los laicos que forman parte de de los padres. Pero con toda esta lista, pregunto, ¿hay algún libro que acerque a esta historia o que acerque a estos padres de la iglesia, este, eh, como referencia, como historia y sus escritos? Sí, sí, Bueno, sí. Muchos libros, muchísimos. Además de los propios de ellos, ¿no? ajá, Que tendrías que leerte unos tabiques grandes. Porque, pero sí, hay textos, sobre todo ahí en Indosoc, en el instituto, ahí vas a encontrar pequeños libros que resumen sobre justamente todo lo que es la teología social, ¿no? Diríamos la ya. filosofía social. Sí, están. Hay una colección, no recuerdo la editorial, una editorial española, que es toda la Sagrada Escritura con los padres de la iglesia, que son treinta y tantos tomos, no me acuerdo cuántos son. Sí, Que está preciosa, pero es enorme y el precio es enorme también. sí. Eh, San Jerónimo también son como 8 tomos que uno lo ve mm, en las bibliotecas de los seminarios. Bueno, este, son toda la reflexión, bueno, San Agustín, San Ambrosio, sí, sí hay textos. Y yo creo que podemos acceder ahorita con IA, podemos entrar en tal vez en YouTube, hay como pequeños podcast, digamos, ¿no? Así se llaman, ¿verdad? O si no, entrar a cursos donde te entra el estudio de la patrística. Se está poniendo como muy de moda, gracias a Dios. sí, sí, Porque sí. solamente lo estudiaban los que estudiamos para sacerdocio o para obispo, bueno, los obispos, es decir, pero ahorita todos podemos acceder y para tomar conciencia de que realmente hay todo un pensamiento social cristiano desde los orígenes. Sí, yo escuchaba, bueno, vino a nuestra comunidad un hermano de Estados Unidos que fue calvinista de nacimiento y su conversión se da a raíz de leer a los padres, A justamente, los padres. Sí, leer a los padres. Pero bueno, sí. gracias. Muchos santos, por ejemplo, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, leían mucho los santos padres. De hecho, en el libro de la liturgia de las horas, viene mucha reflexión de los santos padres. San Ambrosio, San Agustín, Tertuliano. Es decir, hay una oración que se llama oficio de lectura, que es antes de laudes, y en estos oficios de lectura generalmente traen la reflexión de de uno de los santos padres así de la iglesia, así se lo conoce como de la patrística. Ahí también lo podemos encontrar. Y ya como pequeños textos, porque también escribieron homilías
Sí, 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 exhortaciones. Es una riqueza, Ángel, enorme, enorme. impresionante, ¿no? Pero además, cuando yo he tenido oportunidad de leerlo, y de meditarlo y de reflexionarlo después de tantos años como sacerdote, siempre encuentro cosas nuevas en ellos, todos los días que lo leo. Y eso como que te reaviva mucho la fe, porque decir realmente cómo iluminaron, cómo profundizaron en la palabra de Dios y cómo la llevaron a la práctica. Sí, sí, Y a mí me ha ayudado mucho. Yo que soy un poco lento para comprender, me ayuda a leer a los padres de la iglesia para acercarme a los textos bíblicos. Y sí, es una riqueza inmensa, increíble, y que ilumina mucho, pues, para la comprensión del texto sagrado. exactamente, sí, y cómo aplicarlo, digamos, cómo iluminar, llevarlo a la práctica, quiero, Mm. digamos. Este, yo se lo recomiendo. Hay Radio María, por ejemplo, de Argentina, hay un padre que todos los jueves suele estar hablando sobre los santos padres a toda la comunidad católica, y haciéndolos conocer. Este, muy bien, bien. Gracias, Ángel. Bien. Gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo a través de los padres de la iglesia se va configurando esos conceptos que ahora nos iluminan, o esos criterios que, como la propiedad, pero sobre todo en cuanto a administradores de la propiedad común y para el servicio de la sociedad, ¿no? Así es. Y en cuanto al enriquecimiento que es ilícito, pero que también toda persona que es rica, pues graba sobre él la responsabilidad de fomentar el bien común, de que no mantenga la riqueza ociosa, sino más bien para el trabajo de buscar crear oportunidades para la gente más vulnerable sobre todo, ¿no? Es inspiradora precisamente porque hace que pasemos de la pasividad a la actividad, pero con sentido, y que además hagamos el Evangelio vida, precisamente con estos criterios que pues, son fruto de una reflexión de inspiración cristiana ante las realidades y los desafíos sociales. Yo creo que todos ellos son un modelo a seguir, a imitar para los desafíos a los que nos enfrentamos hoy. Porque a veces nada más los vemos como los desafíos, casi que hacen que el mundo sea muy tenebroso, pero si como cristianas y cristianos asumimos y nos inspiramos en los padres y madres de la iglesia, porque hay unas también mujeres muy valiosas que han Hay aportado mujeres. muchísimo, Ujú. Sí, eh, pues tenemos que redoblar esfuerzos para superar estos desafíos actuales contemporáneos. Yo nada más digo que, o sea, más bien quiero resaltar y dejar esa inspiración sí, que a inspiración. nosotros, las mujeres y los varones de hoy, nos debe de Sí, mover a la acción de inspiración cristiana. Eso es todo, sí. gracias. También hay las monjas del desierto, es decir, los monjes y las monjas del desierto fue la primera experiencia de la vida religiosa. Y están los apotegmas, que son como pequeños consejos. Y hubo mujeres muy valientes, muy valiosas, en un contexto muy machista, podemos decir, para con un lenguaje más, eh, que escribieron muy lindas, muy buenas cosas también, en referencia como al cuidado de la creación, el cuidado del prójimo, sí, y iba mucha gente a escucharla. Se supone que llegaron a ser muchos monasterios en Egipto. Lástima que eso todo desapareció, sobre todo después de la llegada de los musulmanes, pero hay largas textos muy profundos en este aspecto. Sí, y inspiran, sí, motivan y le hacen tomar conciencia. Gaby, te escuchamos. Propongo que sea Gaby y ya hacemos el descanso para El regresar. cauce, sí, lo que estaba acá viendo, cómo hacen el reloj aquí, ¿verdad? Sí, hacemos la pausa. Sí, adelante, Gaby. Y cómo es la base, lo que acabamos de presentarnos, Ricardo, pues de lo que son los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Así es. Como
que ahí es donde pues está tomado de los padres de la iglesia, y también cómo se refleja en los documentos de Francisco, en la Laudato Si, en Fratelli Tutti, vas viendo cómo son tomadas las mismas frases de denuncia, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y eso se me hace padrísimo, como voltear a esa fuente de decir, no Ujú. es algo que surgió a partir de León XIII, por Dios, ¿no? No, Que no lo pensemos que surgió a partir de ahí, porque eso no es. Y entonces me encanta. Gracias, Ricardo, nada más. no, de nada. Quería traer este menú este día porque pensamos que la doctrina social cristiana comienza con León XIII. No, hay toda una historia. Y vamos a ver después cómo las congregaciones religiosas pusieron en práctica esto y qué hicieron. Pero eso queda después de la pausa, así que no se vayan del canal y continuamos. ¿Qué Muy tomamos? ¿10 bien. minutos? Tú dices, Miguel, ¿a qué hora Sí, 10 regresamos? minutos, son 8:11, regresamos a las 8:21. Entonces nos vemos Bien, en un ratito. Gracias. bueno, gracias.